Ok, vamos a comenzar con la clase, ¿ok? Espero que tengan su... Bueno, hoy no vamos a usar mucho texto porque vamos a estar citando de el libro directamente, pero siempre tengan su Biblia y su lapicito y su libretita para como buenos estudiantes. Y aquí tenemos la pizarra al frente, ¿ok? Ya en la parte anterior terminamos la primera parte, el primer punto de los 5 puntos del calvinismo. Hoy pues voy a tomar, creía que lo iba a poder hacer en una sola noche, pero no. Esta es la primera parte de la elección incondicional, que es el segundo punto de los 5 puntos del calvinismo. Ya en las partes desde la 31 a la 37, se examinaron todos los textos del Nuevo Testamento en donde aparecen las palabras elegir, elección y escoger. Y vimos que en sus contextos ninguna se refiere a elección incondicional para salvación y sí para una función o propósito específico. Por lo tanto, no voy a repetir el análisis de ninguno de los que presenta Bodner. Sí voy a presentar algunos de los argumentos que utiliza y los voy a cuestionar, ¿ok? En su presentación de la doctrina, cuando él pasa al siguiente capítulo, la elección incondicional, pues presenta la doctrina y cito aquí el primer aseveración que él hace. En lo que a los hombres en general respecta, dicho decreto no es sino el consejo de Dios respecto a aquellos que tuvieron una oportunidad supremamente favorable en Adán para alcanzar la salvación, pero que la perdieron. ¿Okay? Fíjense lo que él está diciendo aquí. Está definiendo, presentando lo que significa el decreto y empieza muy correctamente diciendo que es un decreto. O sea, Dios decretó salvar a uno y a otros no. ¿Ok? Pero que ese es el consejo de Dios respecto a aquellos que tuvieron una oportunidad supremamente favorable. Mira lo que le está diciendo aquí, que los hombres, esa masa perdida de hombres que ellos describen, tuvieron una oportunidad favorable, supremamente favorable. En Adán. En Adán. No, pero ven acá, ¿cómo que Adán tuvo una oportunidad si Adán se decretó que Adán cayera? Hello, tú sabes. Pero que la perdieron, ok. Ahora viene mi comentario. Una de las cosas más descabelladas que encuentro en los proponentes del calvinismo es cómo juegan con las palabras para disfrazar lo que sostienen. La elección depende del decreto. Dios decretó todo lo que va a acontecer desde antes de la fundación del mundo. Dios decretó quién se iba a perder y decretó toda la maldad que iban a cometer para cumplir su propósito según su beneplácito y para su gloria. Y aquí, digo, eso fue lo que vimos. Todas las propuestas desde Agustín hasta Berkhoff, vimos que eso es lo que ellos presentan. Así que ellos conciben el universo. ¿Ok? Pero entonces aquí, déjame ver, me perdí. Aquí Bodmer usa la frase tuvieron una oportunidad. Mírenla ahí. Tuvieron una oportunidad supremamente favorable. ¿Okay? Y la frase para alcanzar la salvación. Claro, fue en Adán porque todos estábamos en Adán. Pero, o sea que Adán tuvo una oportunidad suprema de salvarse. No, según el decreto no. ¿Ok? Cuando ambas contradicen el decreto. O sea, ambas frases contradicen el decreto. Fue decretado que se condenaran, que nacieran en pecado y que pecaran. Nunca tuvieron una oportunidad. O sea, Adán nunca tuvo la oportunidad. Agustín, vimos que Agustín dice no, porque Adán tenía la libertad de pecar y de no pecar. No, Agustín, estabas equivocado porque Calvino iba a descubrir 15 siglos más adelante
que Dios decretó cada una de las acciones de los hombres. Y los calvinistas actuales creen que Dios decretó cada una de las acciones de los hombres. Así que cada vez que usted oiga a un calvinista hablando de libertad, con mucho respeto, con mucha consideración, con mucha pena, dígale, mire, de verdad, vamos a dejarlo ahí, porque usted no sabe de lo que usted está hablando. ¿Ven? Porque la palabra libertad, como yo se las definí desde un principio, es si existe una, dos o más opciones. No puede haber libertad cuando lo único que hay es un solo camino de acción. No hay libertad cuando hay una sola opción. Es absurdo hablar de decisiones, de decidir en hacer lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a hacer. ¿Ok? Así que cuando los calvinistas hablan de libertad, no saben de lo que están hablando. Bueno, por lo tanto, nunca tuvieron una oportunidad. Fue decretado que se condenaran, por lo tanto, nunca hubo una salvación que alcanzar. ¿Ok? O sea, cuando aquí él dice, para alcanzar la salvación, es que nunca hubo una salvación que alcanzar, porque ya Dios la tenía reservada para una gente que él creó, que se van a salvar. Ya está. Los únicos que van a alcanzar salvación son los elegidos desde antes de la fundación del mundo. That's it. ¿Okay? Claro, fue decretado que yo viera la contradicción y fue decretado que el que necesita la predestinación no encuentre ninguna contradicción en esas frases. ¿Ven? Porque la contradicción es sencillamente que no existe una oportunidad, nunca hubo tal oportunidad. La contradicción es que no había ninguna salvación que alcanzar. ¿Ok? Porque se decretó que Adán iba a pecar y todos nosotros íbamos a pecar en Adán. Todos íbamos a quedar condenados en Adán. Eso lo decretó Dios. Bueno. Luego, en la continuación de la presentación de la doctrina, va a citar de la Confesión de Westminster varias declaraciones, las cuales ya vimos en la parte 31. ¿Ok? Luego, él habla de Westminster y todo eso nosotros lo vimos allá en la parte 31. ¿Ok? Entonces, pero quiero llamar la atención sobre una aseveración que hace al final y que demuestra el por qué el sistema tiene como uno de sus pilares la elección incondicional. El primer pilar, como vimos, es la inhabilidad total. Dedicamos las últimas 7 semanas a hablar de la inhabilidad total y cómo ninguno de los textos que ellos utilizan para exponer la inhabilidad total del hombre para querer creer o aceptar la salvación, ninguno de esos textos dice eso. Recuerden que todo comenzó en Agustín tratando de explicar por qué unos se salvan y otros no, que eso es un hecho. En base a que Dios sabía quién se iba a salvar y quién no, una premisa incorrecta dando el destino como hecho. ¿Okay? Desde un principio vimos claramente que la premisa es incorrecta. Si tú no aceptas el destino, la pregunta, ¿y si Dios sabía quién se iba a salvar y quién se iba a perder? Esa pregunta es inconsecuente si no hay destino. Consecuente. ¿Okay? Vayan en la página.com, pueden ir y ver la parte 2 y la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Y ahí están todas esas definiciones. ¿Bien? Cito aquí ahora del libro de Butner. Jamás nos convenceremos como debiéramos de que nuestra salvación procede y mana de la fuente de la misericordia gratuita de Dios, mientras no hayamos comprendido su elección eterna. Pues ella, por comparación, nos ilustra la gracia de Dios en cuanto a que no adopta indiferentemente a todos a la esperanza de la salvación, sino que da a unos lo que dar a otros niega. El ignorar dicho principio
detrae de la gloria divina y sirve además como obstáculo a la humildad genuina. ¡Wow! Eso, ¿sabe quién dijo eso? Eso lo dijo Calvino. Calvino dijo todo esto, ¿ok? Jamás nos convenceremos como debiéramos de que nuestra salvación procede y mana de la fuente de la misericordia gratuita de Dios, mientras no hayamos comprendido su elección eterna. O sea, si tú no comprendes la elección eterna, nunca vas a aceptar, o sea, nunca te vas a poder convencer de que la salvación procede de la misericordia gratuita de Dios. ¿Okay? Y entonces esta doctrina pues nos ilustra la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué Dios escogió a uno y por qué a otros no? Y si ignoramos ese principio, ya tú sabes, Calvino dice que ignorar ese principio le quita gloria a Dios e impide la humildad genuina. ¿Ok? Y sin ese principio jamás nos convenceremos de que la salvación procede de la misericordia gratuita de Dios. En otras palabras, los no calvinistas no pueden estar convencidos de que su salvación es inmerecida y por la buena voluntad de Dios. Tampoco le dan la gloria a Dios y tienen una humildad falsa. Eso es lo que está diciendo Calvino. Gracias, Calvino, por enseñarnos el evangelio correcto. Y el principio es la elección incondicional de unos para salvación y otros para perdición. Ese es el principio. Así de sencillo, el calvinista lo concibe. Sigo citando del libro de Bodmer. Calvino admite que la doctrina suscita preguntas muy intrincadas en la mente de ciertas personas como nosotros, ya que dice, no hay nada que algunos consideren más irrazonable que esto, que de toda la humanidad algunos sean predestinados a la salvación y otras a la perdición. Los teólogos reformados aplicaron este principio de manera consistente a la experiencia de fenómenos espirituales que ellos percibieron en sí mismos y vieron en otras personas. Para dichos teólogos, solo el propósito divino o la predestinación podía explicar la distinción entre el bien y el mal, entre el creyente y el pecador. Cierro la cita de Bohr. En otras palabras, solo este principio puede explicar por qué Dios escogió salvar a uno y a otros no, sabiendo a la vez quiénes le iban a servir y quiénes no. Según los calvinistas, por más irrazonable que le parezca el calvinismo a los no calvinistas, si aceptas el principio, todo te va a parecer muy razonable y nada contradictorio. Ok. Si tú aceptas la elección incondicional, tienes que aceptar primero la perdición total, la inhabilidad total. Eso es importantísimo. Que tú quedes claro que el hombre quedó incapacitado para querer, creer o aceptar la salvación. Y entonces, junto con eso, tienes que aceptar la elección incondicional. Que Dios predestinó quién se iba a salvar y quién no. Porque para ellos, si Dios predestinó porque sabía, pues entonces eso es Dios dándole un premio a los que Dios sabía que iban a obedecer y castigando a los que Dios sabía, y por lo tanto pues eso limita a Dios, eso no le da la gloria a Dios. Y como único Dios se glorifica es que Dios creó al que se iba a perder y Dios creó al que se iba a salvar. ¿Ve? Y los escogió. Porque de hecho, como vimos en la teología de Berkhoff, Dios preconoce porque Dios predestina. ¿Ok? No cabe en la mente de los calvinistas que Dios pueda reconocer algo sin haberlo creado y sin haber decretado que vaya a ocurrir. Eso no le cabe en la cabeza a él. Por eso lo expliqué anteriormente con lujo de detalle. ¿Okay? En las pruebas bíblicas, él va a dar de aquí en adelante para probar la elección incondicional. Los textos que utiliza ya los vimos en la parte de la elección.
Y les cito la refutación que hace de los que interpretan esos textos de forma distinta a como dice el calvinismo que hay que interpretarlos. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos va a decir Bodmer sobre cómo él va a refutar a los que interpretamos diferente a ellos? Hay algunos, sin embargo, abro la cita de Bodmer en rojo. Hay algunos, sin embargo, que niegan por completo que haya habido tal cosa como una elección. La palabra misma les asusta como si fuera un fantasma salido de las sombras y al que jamás antes había visto. Sin embargo, solamente en el Nuevo Testamento las palabras eclectos, ecloga y eclego, que significan elegido, elección y escoger, que fueron las que vimos de la parte 31 a la 37, aparecen unas 48 veces. Consúltese una buena concordancia para la lista completa. Otros aceptan el término, pero lo tratan de explicar a su propia manera. Profesan creer en una elección incondicional basada, como suponen, en fe y obediencia previstas de antemano por Dios. Dicha explicación, como podrá notarse, anula el verdadero sentido del término y además reduce la elección a un mero reconocimiento o profecía de que en un tiempo futuro ciertos individuos han de poseer dichas cualidades. Si en realidad la elección estuviera basada en la fe y la obediencia, entonces, como cínicamente se ha dicho, Dios es prudente en elegir solo a aquellos que Él de antemano ve que se elegirán a sí mismos. Está hablando de los arminianos. En el sistema arminiano, la elección queda reducida a un mero término o nombre, cuyo uso solo sirve para oscurecer y complicar el tema. El reconocer de antemano que dichas cualidades existirán en algún individuo en un tiempo futuro no puede justamente llamársele elección. Algunos arminianos, al enseñar que la persona puede o no aceptar y que después de haber aceptado pueda apartarse otra vez, identifican el tiempo del decreto de elección con la muerte del creyente como si solo entonces estuviera asegurada la salvación. Cierro la cita de Bodmer. En este párrafo él divide a los que no aceptan la definición calvinista de la elección en dos grupos. Los que rechazan toda elección y los que creen en una elección distinta a la de los calvinistas, los cuales son señalados como arminianos. O sea, todo ese bonche, los calvinistas lo dividen entre calvinistas y arminianos. Dice que utilizan el término, pero lo tratan de explicar a su propia manera. No, Bodmer, no lo explicamos a nuestra manera. Es que usamos predestinéutica. Es que no usamos predestinéutica. Usamos algo de la hermenéutica que se llama contexto. Y no encontramos ninguno de los textos hablando de una elección para salvación. Eso es lo que pasa, Bodmer. No es que explicamos la elección a nuestra manera. Es que utilizando los textos de la Biblia, que los estudiamos todos, en ninguno de ellos vimos tal cosa como elección incondicional para salvación. ¿Ok? Nosotros no usamos predestinéutica. En la predestinéutica no puede hacer preguntas, es lo primero. Y segundo, no va a usar el contexto. Y tercero, tienes que aceptar la definición de elección. Entonces, tú se la vas a aplicar a los textos donde aparece una de esas palabras. Abro la cita de profesan creer en una elección incondicional basada, como suponen, en fe y obediencia prevista de antemano por Dios. Cierro la cita. No, Bodmer, creemos en una elección condicional y en una elección de condiciones y no de una elección de personas. ¿Ok? Dice Bodmer, dicha explicación, como podrá notarse, anula el verdadero sentido del término. No, Bodmer, no anulamos el sentido del término. Anulamos la aplicación que el calvinismo quiere atribuirle a la salvación o condenación de individuos. Eso es lo que anulamos. Además, dice Bodmer,
reduce la elección a un mero reconocimiento o profecía de que en un tiempo futuro ciertos individuos han de poseer dichas cualidades. No, Bodner, no se reduce a nada. Fe y obediencia son las demandas de Dios a seres capaces de querer, creer y aceptar la oferta de Dios. Cuando no se acepta la definición calvinista de inhabilidad total. ¿Entiendes? O sea, él acusa y dice que no está, los que no son calvinistas, ellos van a reducir la elección a un mero reconocimiento, profecía de que los individuos van a tener esas cualidades. No. Primero, no aceptamos la definición de elección. Segundo, como no aceptamos la inhabilidad total, como la propone el calvinismo, pues sencillamente no nos cuadra perfectamente, entendemos perfectamente por qué Dios le demanda a esos seres perdidos que crean y que obedezcan al Evangelio, porque pueden. ¿Okay? Lo que el contexto de esos textos nos permite concluir es que Dios escogió salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Escogió salvar a los que creyeran y obedecieran el Evangelio. El que los arminianos, que creen en un destino, traten de contestar partiendo de la premisa de si Dios sabía, inevitablemente tengan que reducir la fe y la obediencia a un mero reconocimiento y profecía, no significa que los no calvinistas y no arminianos tengamos la misma necesidad. Nosotros no tenemos que usar las explicaciones arminianas porque nosotros no partimos de las premisas arminianas. O sea, yo no creo en el destino. Como único yo creo en el destino es que el destino me destinó a cuestionarme el destino. Por eso esta serie se llama Predestinado, para cuestionarme la predestinación. ¿Ok? Los arminianos parten de unas premisas incorrectas, bien agustinianas. Creen en el destino. ¿Ok? Creen que Dios predestinó a una gente para salvarse. Ese es el error de los arminianos. Pero hay un montón de gente que no somos arminianos, que no somos calvinistas, y que vamos a la palabra y vemos los textos a ver si los textos dicen lo que los calvinistas dicen que dicen. Y no es así. ¿Okay? Así que, por lo tanto, nosotros no tenemos la necesidad de explicar las cosas como las explican los arminianos, porque nosotros no partimos de las premisas arminianas. Dios escogió condiciones y no individuos. Y entre esas condiciones está creer y obedecer. Mira qué fácil. Eso es lo que todos los textos dicen. Eso es lo que dicen todos los textos. En la siguiente sección de argumentos lógicos, porque sí, él tiene una sección que se llama argumentos lógicos, donde él te va lógicamente a traer una serie de ejemplos para convencerte, para que veas que es razonable. Mira qué lógico es el calvinismo. ¿Sí? Cito de él. Si la doctrina de la inhabilidad total o del pecado original es aceptada, la doctrina de la elección incondicional tendrá que aceptarse si se ha de ser consistente. ¿Qué problema tienen aquí estos calvinistas? Ya vimos en las partes de la inhabilidad total, que fueron las últimas 7 secciones antes de esta, que no hay texto que pruebe la inhabilidad para querer, creer o aceptar el Evangelio. Por lo tanto, no necesitamos la elección incondicional. ¿Ok? O sea, Bodner te dice en su sistema que tú tienes que aceptar la inhabilidad total para que puedas aceptar la elección incondicional. Pues mira, como yo no acepto la inhabilidad total porque todos los textos que estudié, ninguno me la aprobó, pues no tengo que aceptar la elección incondicional, no me hace falta. No la necesito. ¿Okay? Sigue Bodner. Las escrituras atribuyen siempre el decreto de elección al amor de Dios
y nunca se cansan de levantar nuestra vista del decreto mismo al motivo detrás del decreto. Falso, Bodner. Ninguna escritura prueba el decreto absoluto de Calvino. Ninguna escritura relaciona la palabra elegir con decreto. Y si algún texto habla de la elección para salvación, ¿por qué en las confesiones de Westminster y el sínodo de Dort escasea el amor como ingrediente del decreto? ¿Ok? Porque aquí él está diciendo, las escrituras atribuyen siempre el decreto de elección al amor. Oye, si es así, ¿por qué ambas confesiones el amor no se menciona como el móvil del decreto de Dios? Porque lo vimos, ¿se acuerdan que lo vimos? Lo estudiamos, ¿ok? Sigue aquí abriendo la cita de Bodner. La doctrina que sostiene que los hombres son salvos solo mediante el amor y la gracia inmerecida de Dios halla su completa y honesta expresión únicamente en las doctrinas del calvinismo. Fijo la cita. O sea, que los hombres son salvos solo mediante el amor y la gracia inmerecida de Dios. Eso estamos de acuerdo. Seguro que estamos de acuerdo. Pero yo no tengo que ser calvinista para aceptar eso. Yo no necesito nada del calvinismo para aceptar eso. ¿Entiendes? O sea, yo no tuve que leer ningún libro de la Reforma para convertirme a Cristo. Yo me convertí leyendo la Biblia. Y no me convertí en calvinista. Y teniendo toda una base y toda una historia, o sea, toda una vida creciendo en la iglesia bautista, nunca se me ocurrió leyendo la Biblia que había tal cosa como elección incondicional, predestinación para salvación. Nunca. O sea, yo nací en una familia cristiana de padres bien bautistas, gente que me daban testimonio. Y a mí nunca se me ocurrió que porque ellos fueran unos embollados con Dios, unos bautistas que vivían la palabra, que yo estaba predestinado para salvarse. O sea, cuando yo leí la Biblia, no. O sea, yo entendí que tenía que creer y tenía que obedecer el evangelio. Si no, me iba para la ñoña. ¿Ok? Perdónenme. Pues aquí nos dice Bodner que para tú creer eso, como único tú puedes creer eso, es y honesta, o sea, esa creencia, esa seguridad en ese, ¿verdad? Ok, bueno. La doctrina que sostiene que los hombres son salvos mediante el amor y la gracia y merecida de Dios halla su completa y honesta expresión únicamente en las doctrinas del calvinismo. Esta gente son más excepcionalistas que los gringos. ¿Okay? Del planeta donde viene Bodner es en donde solo el calvinismo sostiene la salvación mediante el amor y la gracia inmerecida de Dios. En el planeta Tierra, antes de Agustín, y en el resto de la cristiandad en el mundo por los últimos 20 siglos, se ha sostenido la salvación como un don inmerecido de Dios. Es propio recordar que los reformadores ni inventaron ni descubrieron las palabras elección, gracia, salvación, soberanía, etc. Inventaron los apellidos y aplicaciones extrabíblicas para los mismos. ¿Ok? O sea, gracia irresistible, gracia eficaz, gracia suficiente, gracia general, gracia especial. Esos apellidos los inventaron los reformadores. Pero la palabra gracia está en la Biblia, nosotros la estudiamos completita. Tenemos varias semanas viendo todos los textos donde aparece la palabra gracia y no encontramos ninguno de esos apellidos en la Biblia. ¿Ok? Pero los calvinistas se convencen ellos mismos de que el cristianismo básicamente lo descubrieron los reformadores en el siglo XV. Ahí es que se vino a saber las verdades profundas del evangelio. Y antes de eso, pues no, era lo que había era basura. De hecho, los calvinistas, y especialmente los reformadores, y están las citas de ellos rechazan todo el conocimiento y la sabiduría de los escritos antes de Agustín. Todos los concilios generales de la iglesia antes de Agustín, los calvinistas los rechazan. ¿Saben por qué? ¿Verdad? Porque en los primeros 3 siglos se habla del libre albedrío por casi todos los padres apostólicos. ¿Okay?
La predestinación comienza en el cristianismo de Occidente con un señor llamado Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona. Seguimos. Otra cita. La doctrina de la elección eterna e incondicional ha sido a menudo llamada el corazón de la fe reformada. Dicha doctrina enfatiza la soberanía y la gracia de Dios en la salvación, mientras que la doctrina arminiana enfatiza la obra de fe y la obediencia en la persona que decide aceptar la gracia que Dios le ofrece. En el sistema calvinista es solo Dios quien escoge a aquellos que han de ser herederos de las riquezas celestiales, mientras que en el sistema arminiano es, en último análisis, el hombre quien determina esto, un principio que, pudiéramos decir, demuestra cierta falta de humildad. No solo los calvinistas son humildes. Cierro la cita. Si los arminianos enfatizan la obra de fe y la obediencia, como dice Bodner aquí, en la persona, los no calvinistas ni le llamamos obra a la fe y a la obediencia, ni tenemos ningún problema en que es el requisito que Dios escogió como respuesta a unos seres capaces de querer, creer y aceptar la oferta de Dios. Si en el sistema arminiano el hombre decidió que la salvación se recibiera por fe y obediencia, en los sistemas no arminianos, como el mío, Dios escogió salvar en Cristo al que cree y obedece. Tampoco encontramos que sea más humillante para la criatura que Dios lo obligue a creer y obedecer a que si decide voluntariamente creer y obedecer. Cuando yo digo que la Biblia enseña que Dios le demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que crea, que obedezca al Evangelio, eso no es menos humillante para la criatura a que si Dios predestinó a 2 o 3 para humillarlos y hacerlos creer. El factor de humildad es irrelevante cuando vemos que si Dios escogió incondicionalmente salvar a uno, o si Dios escogió que creer y obedecer es como uno adquiere la salvación, pues en ambos casos es una sola alternativa para salvarse y en ambos casos depende de Dios. ¿Okay? El señalamiento de quién es más humilde, quién le da más gloria a Dios, el sinergismo, el cuco del pelagianismo, reducir el debate a calvinismo versus arminianismo, son solo manipulaciones para condicionar el debate. ¿Ok? Y cuando tú vas a debatir con un calvinista, ¿verdad? Si tienes ese privilegio, esa gracia sublime que Dios te conceda, estar frente a una luminaria calvinista que te va a explicar los misterios y las profundidades de Dios. Pues mira, si quieres ganar, o por lo menos no quedar confundido o humillado, no entres en el argumento de quién es más humilde o qué le da más humildad a Dios o no. No entres en la discusión de si este sistema glorifica más a Dios o no. ¿Okay? Si te dicen que tú eres pelagiano porque tú crees en el libre albedrío, entiéndase. Fíjense que yo no uso casi la frase libre albedrío aquí en la argumentación. Yo siempre he dicho que el hombre tiene la capacidad, el hombre pecador, caído, que no se puede salvar a sí mismo, tiene la capacidad de querer, creer y aceptar la salvación de Dios. Pues ellos te van a decir, eso es pelagianismo o semipelagianismo, ¿entiendes? O tú eres arminiano. No, yo no soy arminiano. Arminio era calvinista, un calvinista bien chapucero, que no entendía
Trató de coger 2 o 3 contradicciones que le encontró y trató de explicarlas, tratando en la mejor, ¿verdad?, de ayudar al sistema. Lo condenaron en el sínodo de Dort. Digo, a él no, porque ya le había muerto, sus seguidores. Todo eso son manipulaciones para condicionar el debate. Seguimos con la cita de Bodner. Puede que alguno pregunte, ¿por qué salva a Dios a unos y a otros no? Esto es algo que pertenece a los consejos secretos de Dios, y eso la cita. No, Bodner, no pertenece a ningunos consejos secretos de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es lo que dicen los textos. El misterio es cómo hacer que el calvinismo explique por qué unos se salvan y otros no, cancelando la capacidad de las criaturas en querer, creer y decidir por el evangelio, y que Dios no quede como el responsable de los que se pierden ni el autor del mal. Ese es el misterio. A la falta de una respuesta lógica del calvinismo a esas contradicciones, es que los calvinistas llaman los consejos secretos de Dios y los misterios de Dios. Y si tú tratas de explicar las contradicciones y las preguntas que surgen por esos misterios, pues tú, ¿sabes?, eso es señal de que tú no eres de los escogidos. Y eso es señal de que tú eres un rebelde, y eso es arrogancia, que tú estés cuestionándote por qué Dios hizo el universo como lo hizo y por qué Dios decretó todo como lo ha decretado. Porque esto ya no tiene remedio. O sea, es fatalismo, pero no, ¿cómo vas a confundir algo tan sublime como el decreto de Dios, producto de la sabiduría de Dios? ¿Entiendes? Según su beneplácito para su gloria. ¿Entiendes? ¿Cómo tú vas a cuestionar eso? Por favor. Eso no son ningunos misterios. Abro la cita de Bodner. Precisamente porque un hombre recibe y otro no, cuando ninguno merece recibir, no se nos ha revelado. O sea, la pregunta está, ¿pero por qué Dios escogió a unos sí y a otros no? No, o sea, eso no se nos ha revelado. Eso allá, son lo inescrutable, es la palabra. ¿Okay? Tú no puedes entender la mente de Dios. Sí, Bodner, se nos ha revelado. Se nos ha revelado quién recibe y quién no. ¿Okay? Hey. Cito la palabra. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 7 y del 9 al 12. Bodner, se nos reveló que hay que recibirlo y creer en él. Y eso le toca al hombre, no a Dios obligando al hombre a creer. Dios alumbró a todos con el propósito de que todos creyeran. Pero da como hecho que no todos creyeron. Y cuando explica por qué unos creyeron y otros no, o se le pasó al Espíritu Santo inspirar a Juan para que nos dijera qué fue, por qué Dios decretó quiénes iban a creer y quiénes no. O Juan, en abierta rebeldía o en puro despiste, escribió: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, del 20 al 21. O el Espíritu Santo no inspiró a Juan, o Juan, en abierta rebeldía o en puro despiste, escribió este texto, hablando de que uno no vienen por unas razones en ellos,
y otros vienen por unas razones en ellos. Mira, ¿entienden el punto? Tú sabes. Y aquí donde dice, porque un hombre recibe y otro no. Cuando ninguno merece recibir, no se nos ha revelado. Mira, se reveló, se reveló, se reveló. La luz vino y alumbró a todo el mundo, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ok? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice Juan. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, por tanto, tantos fritos, se fueron todos, se perdieron todos. No, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Bonner se reveló aquí, se reveló que hay que recibir y reciben voluntariamente. ¿Ok, Bonner? Abro la cita de Bodner. Además, la razón por la que Dios no escogió a todos a vida eterna no fue porque no quiso salvarlos a todos, sino que por razones que no podemos explicar a cabalidad. Una elección universal hubiera sido inconsistente con su perfecta justicia. ¡Wow! Cierro la cita. Bodner dice, la razón por la que Dios no escogió a todos. Bodner, no hay tal razón de por qué Dios no escogió a todos. Ustedes dicen que Dios escogió salvar y condenar. Yo no lo digo. Ustedes lo dicen. Dios ofreció la salvación a todos. Ustedes son los que tienen que explicar por qué escogió a unos sí y a otros no. Nosotros, los no calvinistas, no tenemos que explicar por qué se la ofreció a todos. Pues eso es lo que dice el texto. Ni tenemos que explicar por qué unos la reciben y otros no, porque nosotros no definimos ni descubrimos que el hombre quedó inhabilitado para querer, creerlo, aceptar la salvación que se le ofreció a todos. Eso se lo inventaron los calvinistas. Los calvinistas creen que tienen la patente del evangelio y la única forma exclusiva de interpretar la Biblia. No se les ocurre que hay un resto de la cristiandad que cree e interpreta distinto a ellos. Lo más que se les ocurre es que existen arminianos, pelagianos y semipelagianos y por supuesto los reformados. Cuando tú lees una aseveración como la anterior y tienes una racionalización no calvinista, ves lo circular de su argumento. Mira la aseveración. La razón por la que Dios no escogió a todos a vida eterna, sabemos por lo que ellos mismos establecen, fue porque según su beneplácito, para su gloria y por razones que no podemos entender, escogió a unos sí y a otros no. Porque Dios lo decretó. Pero entonces dice Bodner, no fue porque no quiso salvarlos a todos, no. ¿Y por qué otra razón? No hay otra razón, Bodner. Su doctrina del decreto no da espacio para otra razón. Pero cuando dice una elección universal hubiera sido inconsistente con su perfecta justicia, lo dice como si alguien hubiera considerado que Dios tuvo la alternativa de salvarlos a todos o de no salvar a nadie. ¿Ok? Pero esas alternativas no se desprenden del texto. Son especulaciones de Agustín en adelante. Del texto se desprende que Dios escogió ofrecer la salvación a todos, no que escogió salvar a unos, o salvar a todos, o salvar a nadie. Del texto se desprende que escogió condiciones, salvar en Cristo, y escogió unos privilegios y beneficios en esa salvación. Cuando usamos lo que el texto provee, no surgen razones que no podamos explicar a cabalidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no?
porque el texto no nos dice que Dios escogió salvar a unos sí y a otros no. Como el calvinismo pone, ellos no lo saben, la responsabilidad de salvar en Dios, pues en ellos recae la responsabilidad de explicar por qué Dios salva a unos y a otros no. Los no calvinistas, como no partimos de ninguna de las propuestas del calvinismo y proponemos que la responsabilidad está en el individuo, no tenemos que explicar una elección universal o parcial o cero elección de parte de Dios. Aún así, es curioso leer más adelante que Bonner deja abierta la posibilidad de que todos se salven, o una gran mayoría. Miren la cita que me encuentro más adelante. Exactamente a cuántos ha elegido en su misericordia. Perdón, no se nos ha dicho, pero en vista de los días futuros de prosperidad que están prometidos a la iglesia, puede inferirse que la gran mayoría eventualmente se encontrará entre el número de los elegidos. A medida que tengamos una visión más amplia de los tratos misericordiosos de Dios con el mundo pecador, nos damos cuenta de que Él no ha distribuido su gracia electiva con mano mezquina, sino que en realidad su propósito ha sido el de restaurar para sí mismo el mundo entero. Mirando retrospectivamente a los 2000 años desde que Cristo vino por primera vez, podemos ver que ha habido un maravilloso progreso, el cual alcanzará su culminación, y antes de que Cristo vuelva, por segunda vez veremos un mundo cristianizado. Cierro la cita. De ahí la posición amilenialista y universalista de los reformados, pero eso no es el tema. Eso yo lo discutí en la serie de Daniel y Apocalipsis, como la mayoría de los reformados creen que no creen en el milenio literal y creen que eventualmente toda la humanidad será salva. Entonces citan todos esos textos de la restauración en el milenio, el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. Cogen todos esos textos para justificar su universalismo, o sea que todo el mundo se va a salvar eventualmente. Volviendo a la elección incondicional, esos argumentos lógicos, me encontré con este análisis que hace de Romanos 8:39. Como ustedes saben, yo examiné Romanos 8:39. ¿Ok? Miren lo que él dice y cómo él interpreta ese texto, que es clave, porque ahí aparece la palabra predestinación, es un texto favorito de los calvinistas. ¿Ok? Abro la cita. Hay, sin embargo, un pasaje en las Escrituras que frecuentemente es citado como prueba de que la elección o aún la preordinación en general están basadas en la presciencia. Romanos 8:29 y 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Cabe señalar, sin embargo, que la palabra conocer es a menudo usada en las Escrituras en un sentido distinto al de un mero conocimiento intelectual de la cosa mencionada. A veces significa que aquellos que son conocidos son los objetos especiales y particulares del favor de Dios. Un ejemplo de esto es cuando Dios dice a los judíos: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3:2. Pablo escribió: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8:3. Se nos dice que Jesús conoce sus ovejas, Juan 10:4 y 27. Y a los impíos dirá: nunca os conocí, Mateo 7:23. En el primer salmo leemos: Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todos estos pasajes hacen alusión a algo más que un mero conocimiento mental, porque por supuesto Dios posee dicho conocimiento tanto de los malos como de los justos. El conocimiento en estos pasajes es uno que tiene como sus objetos los elegidos únicamente y viene a ser sinónimo de amor, favor y aprobación. Aquellos en Romanos 8:29 que son conocidos de antemano, lo son en el sentido de haber sido predesignados a ser los objetos especiales del favor divino. Esto lo podemos ver aún más claramente en Romanos 11, del 2 al 5, donde leemos: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El apóstol hace una comparación con el tiempo de Elías, cuando Dios se reservó 7,000 que no doblaron las rodillas delante de Baal.
Y en el versículo 5 añade, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Los que fueron conocidos de antemano, en el versículo 2, y los escogidos por gracia son las mismas personas. Por tanto, fueron conocidos de antemano en el sentido de haber sido predesignados a ser los objetos de sus propósitos de gracia. Nótese en especial que Romanos 8:29 no dice que esos fueron conocidos de antemano como hacedores de buenas obras, sino que fueron conocidos de antemano como individuos a quienes Dios les habría de extender la gracia de la elección. Además, nótese que si Pablo hubiese usado aquí el término conocer de antemano para dar a entender que la elección está basada en una mera previsión, hubiese estado contradiciendo sus enseñanzas en otros lugares donde dice que es según el beneplácito de Dios. Cierro la cita. Es interesante cómo utilizando algunos de los versos que utilicé en concluir que los conocidos son los que aman a Dios y que a eso los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para salvarlo ni para que lo amaran. Aquí él concluye que los conoció porque los eligió para extenderle la gracia de la elección y para descartar que la elección dependa de un conocimiento previo de algún mérito según la propuesta calvinista. Vayan a la parte 32 en donde pueden repasar el análisis de Romanos 8:32. 8:32 o 8:39. Bueno. Porque allí yo estudio desde el 28 hasta el 33. ¿Bien? Allí demostré, distinto a lo que Bodner concluye, que Dios no predestinó que lo amaran, que Dios no predestinó a nadie para salvación, que en el capítulo no se habla de salvación, que Dios predestinó condiciones y todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer en los que respondan al llamado. Eso fue lo que yo demostré en el análisis de ese verso de el capítulo 8 de los Romanos. ¿Okay? En la próxima sección seguiré examinando otros argumentos lógicos de Bodner para dar por terminado su exposición, su discusión de la elección incondicional. ¿Okay? Así que, y lo dejamos por hoy, gracias a los hermanos que siempre me envían su ayuda. Recuerden que es mi cuenta de PayPal, Pedro Raya Hipólito, @hotmail.com, de la cuenta mía de PayPal. Pueden enviar un giro a HC03, Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Y está la cuenta de ATH Móvil, 787-688-1807. Ahí pueden enviar también. ¿Ok? Así que yo quería terminar, pero es que este hombre dice tantas cosas que me sacaron por el techo que quise abordarla. Porque es que no me gusta que jueguen con los pensamientos de las personas, que manipulen el razonamiento de las personas. ¿Okay? Así que gracias por dejarme llegar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Así que nos vemos la semana que viene